Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro webinar mensual de la clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Esta noche vamos a tener el gusto de tener al doctor Wilmer Aponte Barrios con nosotros, quien nos va a hablar sobre displasia de cadera. El doctor Aponte Barrios es radiólogo subespecialista en radiología pediátrica y fellow en imagen corporal de la Universidad Nacional. Él trabaja actualmente en el Hospital La Misericordia y en el Hospital Universitario Nacional. Entonces, les agradezco a toda la asistencia, les doy de nuevo la bienvenida. Al final de la charla vamos a tener un panel para preguntas y respuestas. Quedan cordialmente invitados. Doctor Barrios, muy buenas noches y bienvenido a nuestro webinar. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Gabriel, por la presentación. Muchas gracias a la clínica Imbanaco por la invitación. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Y por favor me indican si se está viendo. Por ahí se ve perfecto. Me indican si se está viendo y escuchando bien, por favor. Sí, le confirmo, doctor Aponte, se ve muy bien su diapositiva y se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias a los participantes a estas horas de la noche. Es un tema bastante importante, un tema del que tenemos que saber pues la mayoría de médicos y que hemos tenido contacto en algún momento de nuestras vidas, y esta información va a ser bien valiosa para todos. Entonces, la displasia de cadera es el espectro de anormalidades que alteran la forma y estabilidad de la cadera. Esto es todo lo que puede afectar el normal desarrollo del acetábulo y de la epífisis femoral, que va a estar en esa concavidad de una manera congruente y de una manera perfecta, para que no haya ninguna alteración en el desarrollo. Cada vez que hay alguna alteración en la morfología de ese techo acetabular o un retraso en la osificación de esa epífisis femoral, pues va a ocurrir lo que conocemos como displasia del desarrollo de la cadera. Este es un tema importante porque es la patología más frecuente de la cadera del lactante, porque es la principal causa de artrosis coxofemoral temprana. Esto ocurre en adolescentes y en adultos, y el pronóstico depende de la severidad del diagnóstico temprano y del tiempo en el que se instaure el tratamiento. Esto, pues, lo que hace es exponer la idea de que es muy importante que las imágenes sean bien tratadas, de que el radiólogo sepa muy bien del tema, para que haga un diagnóstico temprano y el ortopedista pueda hacer un tratamiento apropiado. También es importante saber que entre más temprano hagamos el diagnóstico, mucho mejor le va a ir a ese paciente, y hay que saber que también hay diferentes grados de severidad de la displasia que pues asimismo va a dar el pronóstico. Entonces, hay términos que debemos manejar y es una cadera inestable. Una cadera inestable es una cabeza femoral que se puede luxar o se puede subluxar. La displasia es el trastorno en el desarrollo de los elementos de la cadera, de los elementos que conforman esa cadera, que es el techo acetabular y la epífisis femoral. La subluxación es la pérdida parcial de las relaciones articulares y la luxación es la pérdida completa de las relaciones articulares. La cadera teratológica o displasia teratológica es aquella que se asocia a otras alteraciones congénitas o a algunos síndromes. La cadera paralítica es la que se asocia a trastornos neurológicos. Y también hay que saber que hay displasia del desarrollo de la cadera típica y atípica. Normalmente la displasia del desarrollo de la cadera es congénita, pero en algunos pacientes, en un poco porcentaje, puede desarrollarse después del nacimiento. Entonces acá tenemos que se genera en 1 de cada 100 recién nacidos vivos. Esto lo hace una patología frecuente. Ocurre más en mujeres y esto puede ser en una proporción de 4 a 8 mujeres por cada hombre afectado. Afecta sobre todo la cadera izquierda en un 60% de los casos.
Y la fisiopatología es la siguiente. Un acetábulo displásico, el cual es plano, pues hace que ocurra un retraso en la osificación de esa cabeza femoral y eso permite que la cabeza femoral, al tener un retraso en la osificación, pues se pueda salir de ese techo acetabular y se pueda estar en una localización de subluxación o luxación, lo que hace que esa concavidad del techo acetabular esté vacía. Y cuando eso está vacío, pues lo que ocurre es una hipertrofia del ligamento redondo, del ligamento transverso o de la grasa del pulvinar, que ya vamos a ver más adelante cómo es la grasa que está dentro de esa concavidad ósea, y eso se puede hipertrofiar. Una vez que esas estructuras ligamentarias y grasas se hipertrofian, hace mucho más difícil volver a colocar la cabeza en el lugar adecuado. Asimismo, cuando la cabeza tiene un retraso en la osificación, entonces deja de hacer una fuerza lo suficientemente grande como para que este techo siga siendo cóncavo. Y asimismo, cuando la cadera, cuando la epífisis femoral se sale, ya sea parcial o totalmente, pues va a haber un acortamiento de ese miembro inferior y va a faltar el estímulo para que ese techo se vuelva cóncavo y tenga un cubrimiento adecuado de esa cabeza femoral. Entonces, como lo ven, este es un juego entre dos estructuras, una cóncava y una conveja, que tienen que estar armónicamente relacionados y en un desarrollo en el tiempo muy congruente y simétrico que permita que estén las dos aposicionadas y se permita tener una morfología normal. Cada vez que ocurre algo que hace que estas dos no guarden esa congruencia, pues se va a generar algo conocido como cadera inestable cuando se luxa o se subluxa, displásica cuando el techo acetabular es plano y la epífisis tiene retraso en la osificación o incluso alteraciones en su morfología, y subluxada o luxada cuando se sale total o parcial o total respectivamente. Eso puede generar que la epífisis sigue siendo su fuerza, y si no está justamente debajo del acetábulo, pues va a generar un neoacetábulo en la parte lateral del hueso ilíaco, donde más tienda a apoyarse, porque igual el niño va a apoyar y hacer una fuerza tal que permita que eso vaya horadando el hueso y se genere un neoacetábulo. También va a permitir que en el intento de ese acetábulo por cubrir esa cabeza, pues se genere un sobrecubrimiento o una intención de cubrimiento de la estructura cartilaginosa y labrar, ¿sí? El labrum y el cartílago van a intentar cubrir esa cabeza que está salida, por eso el labrum se va a veces a horizontalizar o incluso a evertir intentando cubrir esa cabeza. Y en el tiempo, ya cuando el paciente es adolescente o adulto, pues se van a generar unos osteofitos marginales, unos quistes subcondrales, que van a hacer que el único tratamiento que quede para ese paciente sea un reemplazo de cadera en edades tempranas. Existen algunos factores de riesgo bien conocidos, sobre todo pongo estos 4 que son los más grandes que existen, y es el hecho de ser mujer. Al hecho de ser mujer hace que haya un menor metabolismo de estrógenos y andrógenos, lo que hace que estén circulando en sangre y se permite una mayor laxitud ligamentaria, que exista una hiperlaxitud ligamentaria, lo que hace que el niño, la niña, pues tenga mayor movilidad, y eso hace que se genere pues esa displasia de cadera. También la posición podálica, porque esta hace que el paciente, el feto, pues esté siempre con piernas extendidas, y eso hace a su vez que se genere un acortamiento del psoas ilíaco, dejando la cadera en una sola posición y haciéndola fácilmente salir la cabeza femoral del techo acetabular. También hay un componente genético y se sabe que un padre que tenga displasia de cadera tiene riesgo de 6% por cada hijo de que esté afectado, y un hombre que esté afectado por displasia de cadera tiene un riesgo hasta de 12% por cada hijo de tener displasia de cadera. Entonces está bien conocido ese factor de riesgo genético. También está conocido el primogénito, el primer hijo, ya sea hombre o mujer, pero esto no se ha determinado muy bien por qué. También existen otras causas como es la macrosomía,
el oligohidramnios, porque hay poco líquido en ambos casos para que el niño se pueda mover, para que el feto se pueda mover adecuadamente, y se genera una posición siempre en una sola posición, lo que genera que el paciente, pues que el feto pueda tener displasia de cadera. También embarazos múltiples por lo mismo, porque va a haber menos líquido amniótico, menos movilidad para esos fetos. La tortícolis congénita y el pie equinovaroducto hasta en un 10% está asociado con displasia del desarrollo de la cadera, pero con que se lleven estos 4 grandes, pues ya es bastante importante. Para hechos de la tamización, entonces traemos este artículo de 2019 de la American Journal, de la Journal American College of Radiology, en el que se dice que para tamización no se recomiendan imágenes, para tamización se recomienda el examen físico que se debe hacer desde que nace el recién nacido, cada mes hasta que empieza a caminar, ¿sí? Y también se dice que se van a intervenir con imágenes solo en menores de 4 meses que tengan factores de riesgo, los 4 grandes que ya sabemos, el ser mujer, el primogénito, eh, el podálico o si tiene factor genético, va a ir a ecografía en menores de 4 meses, y esto es porque la cabeza femoral no está osificada aún y va a ser mucho más fácil evaluarla que con una ecografía que con radiografía. Y también va a ir a imagen el paciente mayor de 4 meses que tenga factores de riesgo, los que ya les mencioné, o un examen físico anormal, ya sea por un test de Barlow o Ortolani positivo, ya vamos a mirar bien cómo son esos, y va a ir a radiografía. O aquel paciente que se le ha hecho ecografía también va a ir a radiografía. Entonces miren cómo hay pacientes a los cuales no se les va a hacer imágenes para tamización, solo con el examen físico mensual hasta que camine, basta y sobra. Pero si llega a tener factores de riesgo de examen físico anormal, ahí sí van a jugar las imágenes. En menores de 4 meses ecografías, en mayores de 4 meses radiografías. Bueno, en la primera imagen vemos la maniobra de Barlow, y es este examen físico en el que se hace un movimiento hacia posterior con el niño en cadera en flexión a 90 grados y rodilla a 90 grados flexionada, se hace un movimiento hacia posterior. Eso va a determinar si hay un movimiento, un salto, no un clic, un salto o una sensación de salida de la cabeza femoral del acetábulo. Eso va a ser un Barlow positivo. Para la gente que se va a rural, es clave que tengan en claro eso. Y el ortolani es aquel que ya pues teniendo un Barlow positivo hago un movimiento de abducción. Esa abducción pues va a ser siempre mayor de 45 grados. Si es menor de 45 grados es una abducción limitada y es un examen anormal. Y al completar el movimiento de ortolani, que es en abducción completa, pues si sentimos un salto, ¿sí? Una sensación de que la cabeza femoral se sale del acetábulo, va a ser un ortolani positivo. Esto pues tiene alta sensibilidad y no debe ser positivo solo con un clic, sino con una sensación de salto o sensación de salida de la cabeza del techo acetabular. La ecografía entonces va a ser para esos pacientes que dieron positivo en el test anterior, en cualquiera de los 2 tests anteriores. En la ecografía se hace un examen en reposo, también se puede hacer examen en movimiento, y se debe incluir siempre el plano coronal. Se debe describir la morfología del acetábulo y se debe describir, sobre todo, si se tiene un buen cubrimiento de la cabeza femoral, se deben describir los ángulos alfa y beta, que ya vamos a ver en un momento, y se debe mirar en maniobra de estrés, es decir, con movimiento pasivo, qué ocurre con esa relación de acetábulo con cabeza femoral. Entonces debemos mirar si qué posición tiene la cabeza femoral con respecto al acetábulo, si el cubrimiento es adecuado o no. Esto significa si el cubrimiento es mayor al 50% o no. Entonces, esto puede ser diagnóstico, es decir, desde ecografía yo le puedo decir que existe una displasia, también le puedo decir que existe una cadera inestable cuando se luxe o se subluxe, y le puedo decir si es una cadera subluxada o luxada. Todos estos 4 diagnósticos necesitan seguimiento en el tiempo con ecografía o con radiografía, y van a alertar al clínico y al pediatra de que este paciente debe tener
seguimiento apropiado y no se debe pues esperar a que pase mucho tiempo, porque como lo vieron en el principio de la charla, el pronóstico es clave que se haga un tratamiento oportuno. Usted también puede mirar el desarrollo acetabular y hay estábulos distintos, ya vamos a ver más adelante, pero hay unos que tienen un ángulo agudo, una punta roma, y hay unos que pues se van a ir calcificando y van a tener un poco más de cartílago y van a ver muy bien el labrum en ecografía, que les va a permitir saber cómo está ese desarrollo del acetábulo, si es normal o si es anormal. Bueno, entonces la ecografía me permite cuantificar el cubrimiento, me permite cuantificar la profundidad y la forma del acetábulo, saber si es plano, si es cóncavo, si se está osificando bien o no. Me permite clasificar la morfología del acetábulo por porcentaje y el porcentaje de cubrimiento de la cabeza. Entonces, existen planos que se deben hacer siempre, se debe hacer coronal, y ese coronal se debe hacer sin estrés y con estrés, es decir, con movimiento de abducción y aducción. Y entonces tenemos acá en la vista coronal neutra. Miren que el paciente pues está con cierto grado de flexión de la cadera y se coloca el transductor, en este caso lineal de alta resolución, en una posición que permita una visión coronal de la articulación coxofemoral. Eso me permite ver estas estructuras que serían el hueso ilíaco, el tendón del recto femoral, el músculo glúteo menor, el músculo glúteo medio, y me permiten también ver la cabeza femoral. Esa cabeza femoral va a estar no osificada aún, entonces vamos a ver cartílago, entonces esto puede simular como si tuviera aumento del líquido articular, pero no, porque tiene un reborde que muestra una esfericidad de la cabeza femoral. También vamos a ver otras estructuras, como es esta parte ecogénica señalada con la flecha, que lo que limita es el labrum. Ese labrum se va a continuar con un cartílago. Ese cartílago acetabular va a estar rodeando la parte ósea del acetábulo. En este caso tiene una punta como roma. Miren esta punta como está un poco más aguda, ¿no? Y ese continuo del techo acetabular óseo se va a ver muy ecogénico porque es ecografía, y la parte ecogénica también va a ser dada por el labrum, y una parte pues de una ecogenicidad intermedia dada por el cartílago que está pegadito al acetábulo. La grasa acetabular o la grasa del pulvinar es poca, por lo que no va a emitir mucha información de ecogenicidad. Y como les digo, después en el tiempo, en una cadera luxada como esta, como el ejemplo de abajo, pues va a hipertrofiarse y va a verse mucho más grande la grasa del pulvinar. Vamos a trazar algunas líneas, y esta línea es la línea de Hilgenreiner, que va a recorrer todo el borde lateral del acetábulo, la línea H de siempre, y vamos a trazar una línea, y esa línea va a estar dada por el borde óseo acetabular, ¿sí? Todo este borde óseo acetabular, y esa línea con la H me van a dar el ángulo alfa. Ese ángulo alfa debe ser mayor a 60 grados. Es lo esperado en caderas normales, o en caderas inmaduras que son menores de 3 meses, perdón, puede estar entre 50 y 60 grados este ángulo alfa. El ángulo beta, en cambio, se lanza desde el punto intermedio del labrum acetabular, se traza otra línea y se va a medir desde la línea H, y este va a ser el ángulo beta. Ese ángulo beta siempre tiene que ser menor a 55 grados, y eso sí no lo podemos aprender. El alfa siempre mayor de 60, o entre 50 y 60 en caderas inmaduras menores de 3 meses, y el beta siempre tiene que ser menor a 55 grados, eso en pacientes normales. Miren que este es totalmente anormal y lo sabemos desde la primera imagen. ¿Por qué? Porque la cabeza femoral no está cubierta en más de 50% por el techo acetabular. Incluso este techo acetabular está muy plano, el ángulo está agudo, y acá no se ha formado, no se ha osificado la parte más medial del techo acetabular. Listo. El labrum, en ese intento por cubrir la cabeza femoral, se vuelve horizontal, se vuelve horizontal, y se puede volver evertido intentando cubrir la cabeza. Entonces es una posición anormal y hace que el ángulo beta pues se dispare, sea mucho más grande que 55 grados. Acá vemos el tendón del recto femoral, los músculos del glúteo menor y medio, de medial a lateral, y esto pues ni siquiera es necesario medirlo, pero si usted lo va a medir, pues trazar la línea de H, de Hilgenreiner,
traza la línea del techo acetabular y este ángulo sería el ángulo alfa, ¿sí? Que por ángulos complementarios debe ser igual a este, pero pues, si lo quieren aprender, mírenlo acá, alfa. Este pues tiene 45 grados, que es menor de 60 grados, anormal. Y este ángulo beta, que el referente ya es la parte cónica triangular, que es el labrum, pues ya es un ángulo que mide más de 55 grados. En este caso mide 90, pues totalmente anormal en una displasia severa de cadera. ¿Listo? Y esta M, pues es de la metáfisis femoral, en un plano, recuerden, coronal. Bueno, entonces se hacen la maniobra de flexión, ahí usted puede observarlo, puede empujar eso hacia posterior para ver si se sale, si hay un, si hay un salto que haga un barlo positivo, y usted puede mirar inmediatamente en tiempo real la ecografía. Vemos el ilíaco, vemos la cabeza femoral, vemos un buen cubrimiento, el labrum acetabular no está evertido, está en buena localización, ¿sí? Y la parte de la punta del techo acetabular está roma en este caso, pero con el tiempo se puede volver aguda sin ningún problema, es el desarrollo normal de la cadera, y el acetábulo pues está con un buen cubrimiento de la cabeza acetabular, más de 50%. Si hace sus ángulos, pues va a tener un alfa mayor de 60 y un beta menor de 55. Miren, en este caso, usted ya ve que es una cadera que está subluxada, que está displásica, el labrum está evertido, la cabeza está salida, ¿sí? Quizá la grasa ya está hipertrófica. Y en este, ve lo mismo, que hay una falta de congruencia articular. Este ya es un plano axial en el que se ven las tres partes del acetábulo. Perdón, seguimos en un plano coronal en el que pues hay mucha mayor luxación de la cabeza femoral, una displasia severa. Y en este caso, pues vemos que ya no se ve ni siquiera la cabeza femoral porque hay un retraso en la osificación y una disminución de tamaño en una cadera luxada severa. También se pueden tener vistas complementarias axiales como la que ven en la imagen, y estas lo que muestran es las tres partes del hueso, que sería la parte púbica, la parte anterior, la parte isquiática posterior y la parte ilíaca, y vemos la buena relación que pueden tener con la cabeza femoral. Y acá, pues, ya se ve una subluxación en la que hay una pérdida parcial de la relación articular, pero es complemento a la coronal porque el diagnóstico se hace mucho más en la coronal, la axial se usa como complemento. Bueno, acá tenemos la línea de base, que es la línea Hilgenreiner. Acá tenemos el techo acetabular que se va a tomar como referente anatómico, con un punto anatómico de referencia para lanzar nuestra siguiente línea, que nos va a permitir hacer el ángulo alfa, ¿cierto? Que siempre va a ser mayor de 60 grados en pacientes normales. Acá tenemos el labrum, que va a ser nuestro referente para trazar la siguiente línea, que es esta, y que nos va a permitir con la línea Hilgenreiner trazar el ángulo beta, ¿sí? En pacientes normales menor de 55 grados. Un cubrimiento que va a ser en porcentaje normal mayor a 50%. Listo. Existe una clasificación de Graf y esa clasificación la hace en imágenes sin movimiento en planos coronales. Entonces él dice que una cadera madura, un tipo 1, tiene un techo acetabular cóncavo, como ven los ejemplos, un ángulo alfa mayor de 60, un ángulo beta menor de 55, y dice que ese promontorio puede ser agudo o afilado, como es la 1A, o puede ser romo y redondeado, como sería la 1B. ¿Listo? Simplemente dos pacientes normales, diferentes, el de arriba con el de abajo. Quizá este puede tener una cadera inmadura por este ángulo un poco romo, pero ambos se leen como normal y tienen ángulos apropiados, tanto el alfa por arriba de 60 como el beta por debajo de 55. En este caso, en un paciente más inmaduro, menor de 3 meses, puede que ese beta sea un poquito más grande que 55, pero con un alfa normal. Y la punta Roma me decía ya que era un paciente con cavidad madura, quizá menor de 3 meses.
siguen siendo caderas 1A y 1B, cadera de Graf. Listo. En el 2A, entonces tenemos un techo acetabular cóncavo, un cubrimiento mayor de 50%, pero hay un problema y es que ese ángulo alfa está menor de 60, está entre 50 y 59, esto por arriba de 3 meses, ¿no? Porque si lo evaluamos en menores de 3 meses puede que se corrija en el tiempo y sea simplemente una cadera inmadura. Pero si lo llegamos a ver en mayores de 3 meses, ya ese ángulo se vuelve anormal y necesita seguimiento. Entonces debe ser menor de 3 meses para denominarse inmadurez fisiológica. Listo. Ya puede usted hablar de osificación tardía en un paciente que tenga más de 3 meses y siga teniendo como único parámetro alterado el ángulo A 50 y 60. Vamos para la 2C. Cada vez esto va de mejor a peor. Entonces en la 2C ya tiene un techo acetabular plano, mire, muy aplanado, un cubrimiento ya es menor de 50%, un ángulo alfa menor de 60, entre 43 y 49, un ángulo beta mayor de 55. Muy alterado. Esto ya se puede hablar de que es una cadera luxada, de que hay displasia por ese techo acetabular tan plano, por esos ángulos tan anormales. ¿Listo? Y el término de displasia de ecografía se puede decir cuando se tenga un acetábulo normal como este plano y un ángulo alfa por arriba de 60. Miren que el promontorio está romo, no está agudo, la cabeza femoral está centrada, en este caso está un poco lateralizada y más maniobras dinámicas, lo que hace que sea una cadera inestable si se vuelve luxada o subluxada. Miren esta 2D, entonces ya ustedes lo ven por imagen, un techo plano, un cubrimiento menor de 50, un ángulo alfa de 48, muy bajito, y un ángulo beta muy alto, más de 55, en este caso 88, un promontorio romo, ¿sí? Un labrum evertido, ¿sí? Y es una cadera displásica. Se puede hablar de displasia, en este caso también subluxada. Esto se puede, como les digo, también corroborar con maniobras dinámicas porque es más evidente que sea subluxada o luxada. Esta ya es luxada, entonces miren cómo ese techo acetabular está totalmente plano, un ángulo alfa mayor de 60, un ángulo romo del promontorio, un labrum invertido y si usted ve que hay alteración del cartílago ya sería una 3B y si no hay alteración del cartílago sería una 3A. Eso se sabe porque el cartílago pues no alcanza a tener un cubrimiento adecuado y no tiene un cubrimiento, una continuación con el labrum. Listo. Y el peor escenario sería la 4, que ya es displásica severa, en la que no hay que medir nada porque vemos que ya está luxada, ¿sí? Y que el ángulo está romo, que el techo está plano, ángulos alfa, pues ni siquiera hay que hacer, pero van a estar por arriba de 60, por debajo de 55 respectivamente. Promontorio aplanado, cabeza femoral, mira la luxada, labrum invertido, ¿sí? Miran el labrum acá invertido o evertido. Y maniobras de ortolani solo pues habrían más evidente estas imágenes. Como repaso, pues, madura o normal es un acetábulo cóncavo, un promontorio agudo, un alfa mayor de 60, un cubrimiento más de 50. Inmadura menores de 3 meses, el alfa puede estar entre 50 y 60, el promontorio redondeado o romo, pero con buen cubrimiento. Displasia se dice cuando el acetábulo es insuficiente, es decir, un acetábulo anormal, un promontorio romo o un techo acetabular plano, y el alfa esté menor, menor de 60, ¿cierto? Inestable cuando está en maniobras se vuelve subluxada o luxada, que ya sabemos que son cada una de las dos. Este es como el ejemplo, si quieren tomarle un pantallazo, una fotico, para los niños que se van para el rural, tienen que saberse esto. Para los radiólogos que les piden ecografías menores de 4 meses, es clave para poder ser contundente y hacer un diagnóstico apropiado y un informe pues estructurado. ¿Listo? Entonces son todas las cositas que les mostré por imagen que se deben describir en un informe bien hecho. Radiografía pues en mayores de 4 meses, en pacientes que se les ha hecho ecografía o en pacientes con factores de riesgo o examen físico anormal.
La radiografía tiene una técnica y es que se debe hacer proyección anteroposterior. No se recomienda hacer proyección en rana. ¿Listo? Las caderas deben estar flexionadas entre 20 y 30 grados, la rodilla a distancia similar a las espinas ilíacas anterosuperiores, los fémures en general paralelos y el rayo debe estar central dirigido sobre la sínfisis púbica. ¿Listo? Como les había dicho, después de 4 o 6 meses con factores de riesgo, examen físico anormal y pacientes que se les ha hecho ecografía. ¿Por qué? Porque los que se les ha hecho ecografía pues ya han tenido un examen físico anormal o factores de riesgo, ¿cierto? Solo se va a hacer en menores de 4 meses que tengan luxación teratológica y esta es la que está asociada a síndromes, ¿listo? En general se recomienda una proyección de cúbito única, supino o de pie, y no en los que se puedan poner de pie, por supuesto, y no se realiza proyección en rana. El protector gonadal resulta controversial y se ha demostrado cómo en niños reduce el 95% de la radiación ionizante y si se coloca bien puesto en testículos no altera la imagen y se puede colocar. En niñas es mucho más difícil porque no podemos predecir la posición tan diversa que pueden tener los ovarios y este tan grandote o estos laterales me pueden alterar las medidas y me toca irradiar a la niña 2 veces, lo cual no sería práctico. Entonces resulta controversial, pero lo que se recomienda en la literatura es en niños y no en niñas. En la misericordia optamos por no hacerlo para poder hacer bien las medidas y una sola proyección está bien. Proyección bien hecha, ¿no? Hay que pues, tener tecnólogos pilos que sepan que es centrada, que es basculada y me manden radiografías buenas para no hacerla repetir. Sin embargo, si no quedó bien hecha, hombre, hay que repetirla para hacer un diagnóstico apropiado por lo que ya vimos del pronóstico tan sombrío que tiene si no hacemos un diagnóstico oportuno. Bueno, hay que hacerla bien centrada, no basculada, ya vamos a explicar los términos. Y la evaluación del radiólogo va a ser la evaluación que siempre hace el musculoesquelético, los huesos, la relación articular y los tejidos blandos. Solo que va a ser más completa la información en estructuras óseas. ¿Por qué? Porque debe hablar de la morfología del STA1. Si es un techo plano, hay que mencionarlo. ¿Qué tan buena es la cobertura de la cabeza femoral? Si es una cobertura pobre, hay que decirlo. Hay que medir el ángulo acetabular, pero no hacemos diagnóstico de displasia solo con ese parámetro alterado. Si solamente sale alterado el ángulo acetabular, lo decimos para que se haga un seguimiento, pero no hace diagnóstico por sí solo como único parámetro alterado de displasia, ¿vale? Complementamos con ángulo de cobertura centro-borde de Weber o ángulo de cobertura de Amador, ya vamos a explicarlo. Hay que evaluar la gota de lágrima, el índice de Riemers no siempre se hace, y ver si hay asimetría en la osificación de la cabeza femoral. Si hay una cabeza femoral que no se ha osificado tanto como la contralateral, puede ser que esa tenga displasia. Y si hay retraso en la osificación, esto quiere decir que hay niños mayores de 6 meses que no han empezado a osificar su cabeza femoral, ya podemos hablar de que hay un retraso en la osificación y ese niño requiere mucha atención y seguimiento. Las relaciones articulares, trazamos nuestros cuadrantes de hombre-Dan, esto es con la línea de Hilgen, Reiner y Perkins, ya les explico, una imagen vale más que 1000 palabras. Arcos de Shenton y Calvé también me permiten saber si es subluxada o luxada. Tejido blando finalmente, la simetría o asimetría que puedan tener, hay que decirlas. Listo, ¿está centrada? Sí, ¿por qué? Porque la diferencia entre esos ojitos que me miran de frente, que son los agujeros obturadores, es menor a 3 milímetros. Hay que medir esto de distancia y compararla. Si es menor de 3 milímetros, está perfectamente centrada. ¿Está basculada o no? Hombre, yo miro pues el techo de el pubis, el isquion, perdón, el techo del pubis, y si está más o menos a una misma distancia, yo le digo que no está basculada. Pero para hacer esto, pues mucho más objetivo, trazo línea por el trirradiado, por el borde acetabular, por el borde de los agujeros obturadores, el borde superior de los agujeros obturadores, y por el borde inferior de las tuberosidades isquiáticas. Y esta relación de una y otra tiene que estar entre 80 y 120%. Es decir, que si yo divido esta medida sobre esta medida, o viceversa, tiene que estar entre 0,8 y 1,2. Ahí le puedo decir tranquilos, no está basculada. Y si yo trazo una medida entre el borde superior de la sínfisis púbica hasta la unión sacrococcígea, que no es tan fácil de medir, tiene que estar entre 1,5 y 3 milímetros y 1,5 y 3 centímetros para saber que no esté basculada. Ahí ya puedo decir, listo, quedó bien hecha, empecemos a leerlo. Y lo empezamos a leer como siempre, estructuras óseas.
Ese techo acetabular está cóncavo, está bien osificado. Las epífisis femorales están simétricas y bien osificadas, de adecuada morfología, esférica, de tal manera que esas estructuras óseas están bien. El círculo lateral en la cadera derecha, pues muestra el borde lateral del acetábulo, clave para hacer línea de Hilgenreiner, y el círculo más medial muestra el trirradiado, el referente anatómico clave para hacer la línea de Perkins. ¿Sí? Esta es la morfología de un techo acetabular cóncavo, adecuado, no aplanado. Listo, el índice acetabular. El índice acetabular se traza la línea de Hilgenreiner, que es por el trirradiado, listo, y la línea del borde más lateral del acetábulo. Este ángulo es el que me va a medir el índice acetabular. No hace diagnóstico de displasia por sí solo, pero sí debemos saber que el niño nace con 30 grados, luego de 6 a 12 debe tener máximo 25 grados, de 1 a 2 años debe tener máximo 20, de 2 a 3 debe tener máximo 18 grados. Ahí es que se hace importante medir el índice acetabular. Ya para mayores de eso casi no se hace, pero en general sí se llega a hacer entre 3 a 7 años, máximo 15, y mayores de 7, máximo 10 de índice acetabular. Este que estamos viendo en el inferior muestra desde una línea desde el borde superior de agujeros obturadores hasta el borde más lateral del acetábulo, y este es el índice, el ángulo, perdón, de Sharp. Y ese va a estar anormal siempre que mida más de 47 grados, y va a tener una zona gris entre 38 y 47 grados, entre 36 y entre 39 y 46 grados, perdón. Anormal mayor de 47 grados, va a hablar de displasia, este índice de Sharp, y va a ser normal entre 33 y 38 grados. Este se hace sobre todo en mayores de 3 años o más, en el que pues ya el índice acetabular no tiene tanta importancia, entonces Sharp se daría en ese punto. Pero nuevamente, por sí solo, si está alterado, el único parámetro alterado, por sí solo no hace diagnóstico de displasia. Listos, entonces el ángulo centro-borde de Weaver se mide con el centro de la cabeza. El centro de la cabeza es fácil porque se hace una esfera y se traza el punto más central de esa esfera. Se traza una línea ortogonal hacia arriba y hacia transverso que me mide 90 grados, y luego se traza una línea con el borde más lateral del acetábulo, y este es el ángulo centro-borde. Es el complementario del índice acetabular, por lo que si ustedes ven, la suma del índice acetabular y el centro borde debe ser 40. Si se nace con 30, pues este debe ser 10 o más. De 6 a 12 debe ser más de 15, de 1 a 2 debe ser más de 20, y mayor de 2 años debe ser más de 25. Este es lo contrario. No debe ser menor a, sino mayor a estos parámetros de acuerdo a la edad. Ese es el centro borde. Y el centro borde de Amador es cuando no se tiene una cabeza femoral osificada aún, entonces se traza el eje del cuello femoral y se traza una línea que es el borde más superior de la metáfisis, y de ahí para adelante se cuentan unos milímetros. Pueden ser 4 milímetros en menores de 3 meses, 4 milímetros hacia arriba, en esa misma disposición o eje del cuello femoral. Se cuentan 2 milímetros en pacientes de 3 a 6 meses, o se cuenta 1,4 milímetros en 7 a 8 meses, o se cuenta 0,2 milímetros, o se deja ahí en 19 a 33 meses. Ese puntico, que en este caso era un menor de 3 meses, 4 milímetros hasta acá, pues se traza una línea hacia el borde más lateral del acetábulo, se vuelve a hacer la línea de Perkins, miren la de Hilgenreiner. Estas dos tienen que ser siempre ortogonales, es decir, se cortan a 90 grados, y ese ángulo de acá, que es el mismo de acá, pues es el ángulo centro-borde de Amador, que tiene los mismos valores que el centro-borde de Weaver, pero aplica en pacientes que no tengan cabeza osificada aún. Bueno, el de Sharp, ya les había dicho, miren los valores que me estaba tratando de acordar, están escritos. Normal, menor de 38, indeterminado 39 a 46, sería la zona gris. Displasia mayor de 47 solo si hay más parámetros alterados. Si no, pues por sí solo no puede ser diagnóstico de displasia. Vamos a la gota de lágrima. Esa gota de lágrima es bien difícil en el sentido que el borde lateral lo hace el techo del acetábulo, pero ese no se fusiona, no se osifica tan temprano, y puede ser tan tardío como hasta en 8 años. Por eso es mejor hablarlo de imagen de lágrimas mayores de 8 años,
miren que tiene una morfología como en U, por la línea arcuata, que es la parte posterior de la línea iliopectínea, y pues forma como una U. Esta parte es como cóncava, ¿no? En pacientes normales, pero en pacientes alterados, esa forma se altera y se vuelve en B. Esto hace pensar que ese paciente tiene o tuvo displasia de cadera. Listo, mire, pues esta era fácil porque ya tenía cadera luxada y todo. Pero como les digo eso, llámenlo con confianza, mayores de 8 años, porque esta parte lateral de la imagen de gota de lágrima puede formarse tan tarde como en 8 años. El índice de Riemers muestra el cubrimiento, que básicamente es el borde más lateral del acetábulo y el borde más lateral de la epífisis femoral. Y esto, pues, lo que muestra es que normalmente debe estar descubierto menos de 20%. Si está descubierto entre 20 y 33, hace diagnóstico de displasia, y si está descubierto más, pues ya habla de luxación o subluxación, dependiendo de esta fórmula. El índice de Riemers no se usa habitualmente en los servicios de radiología. Ya, entonces las relaciones articulares, trazamos nuestra línea de Hilgenreiner por el trirradiado, nuestra línea de Perkins por el borde más lateral del acetábulo y tenemos 4 cuadrantes. Lo normal es que la epífisis femoral se ubique en el inferomedial. Si la cabeza femoral está en su mayor porcentaje en el inferolateral, se habla de subluxada, y si está en el superolateral, se habla de luxada, y si está en el superomedial, ya es por un protrusio acetabular, ¿cierto? O por una coxa profunda en la que también esté alterada. ¿Listo? Entonces vemos si hay relaciones articulares normales o anormales. Este es el arco de Shenton y está formado por el borde medial del cuello femoral y el borde superior de los agujeros obturadores. Se dice que en un paciente normal deben ser congruentes y continuos, ¿sí? Porque si están asimétricos quiere decir que hay un grado de subluxación o luxación. El ángulo de Calvé muestra lo mismo porque muestra el borde lateral del cuello del fémur y el borde más lateral del ilíaco, y debe ser continuo a menos que exista subluxación o luxación. Listo. Entonces ahí podríamos decir todo lo que debe tener nuestro reporte de radiografía. Hay que mirar que la tomografía y la resonancia son estudios complementarios y que se hacen sobre todo en posoperatorios para demostrar básicamente 3 cosas. En la tomografía se hace para demostrar el grado de osificación de la epífisis femoral, ¿sí? Evaluar la morfología del techo acetabular, ¿sí? Y evaluar si hay una congruencia articular o si está en cambio subluxada o luxada. ¿Listo? En general, evaluación postoperatoria, techo acetabular, osificación y relación coxofemoral. 3 cositas tengo que decir siempre en la tomografía que le hagan a un paciente ya en tratamiento con arnés o con espica de yeso. Desventaja, somete al paciente a radiación ionizante. La resonancia magnética también se hace para postoperatorio, pero también para reducciones fallidas en la que no saben si hay alguna estructura metiéndose en el techo del acetábulo que evite que la cabeza se meta dentro de él, que pues ya los mencioné, en general hipertrofia del ligamento redondo, hipertrofia del ligamento transverso, hipertrofia del pulvinar o el labrum que se vuelva invertido y se meta ahí dentro de ese hueco acetabular. También se hace para secuelas, y me llega mucho en la misericordia, para mirar con qué secuela queda el paciente de displasia de la cadera. En general, esos pacientes pueden quedar con subluxación, luxación o con aumento del líquido articular. Todas importantes y todas hay que mencionarlas, y hay que saber para qué piden la resonancia. Esto no es para diagnóstico, el diagnóstico ya se hizo desde la radiografía, y para seguimiento también se hace mucho más radiografía que resonancia. Más bien esos 3 escenarios que les digo. Una resonancia magnética que contenga un T1, un T2 y los mismos con supresión grasa para evaluar si hay hipertrofia de la grasa del pulvinar, y también el STIR para saber si los huesos están sufriendo por una posición anormal. Miren cómo sí se puede ver cosas en la resonancia magnética. Al tener la mejor resolución anatómica y espacial para los tejidos blandos de todas las modalidades existentes, pues nos permite ver muy bien el cartílago trirradiado, la parte osificada del acetábulo. Este sería el labrum articular, este sería el tendón del psoas ilíaco, este sería la parte no osificada aún de la cabeza femoral, la parte ya osificada de la cabeza femoral, y la parte posterior del labrum o la continuidad del cartílago articular. Miren cómo el cartílago articular es un continuum con los labrum anterior y posterior.
Evaluó muy bien al lauron anterior y posterior en visiones axiales y evaluó muy bien el lauron en posiciones coronales. Serían las partes que yo pueda ver. Si tengo dudas, ya tendría que pasarlo a ortoresonancia de acuerdo a la edad del paciente y el contexto clínico que necesitemos, ¿no? Entonces, miren cómo la derecha está displásica y tendría que investigar yo si hay hipertrofia del ligamento redondo, que es el que tiene la cabeza, del ligamento transverso, que es este que está por acá. Comparativamente, si está más grande, podría decir que está hipertrófico. La posición del lauron, si está vertido o en cambio invertido, si está metiendo al techo acetabular, o si hay una hipertrofia de un tejido graso acá. Solo lo sé si hago con y sin saturación grasa, como en este caso. En este sin saturación grasa se ve que hay un tejido graso metido en la concavidad del techo acetabular y no permite una adecuada reducción de la cabeza femoral, por lo que los ortopedistas deben saber este dato para tratarlo con una cirugía en la que resequen esta grasa y permita un tratamiento adecuado para este paciente. Miren la importancia de la resonancia magnética. Como conclusiones, ya terminando, entonces podemos decir que la displasia de cadera es una entidad dinámica cuyo diagnóstico y seguimiento es multidisciplinario, mucho papel protagónico de la imagen y del radiólogo entrenado. En menores, clave que sepan que la tamización se hace con examen físico bien hecho, Bartow y Ortolani, desde que nace y cada mes hasta que empieza a caminar. Si veo alguna alteración, va a ir a imagen. En menores de 4 meses a ecografía y en mayores de 4 meses a radiografía. ¿Listo? Clave en imagen, saber hablar de la morfología del acetábulo, hacer los cuadrantes de hombre-den para saber si hay luxación o subluxación, mirar la imagen de lágrimas, sobre todo mayores de 8 años, con cuidado, saber que el índice acetabular por sí solo no hace diagnóstico de displasia, pero que sí es bueno para el seguimiento, y hay que decirlo, y hay que tener esas tablitas en mente. El centro borde o el centro amador también, hay que decirlo, hay que informarlo para el seguimiento, pero por sí solo no hace diagnóstico. El arco de Chenton, junto con los cuadrantes de Hombre-Den y el arco de Calvet, hacen pensar en si hay subluxación o luxación. La tomografía y resonancia se reservan como complemento cuando tratamiento es fallido, cuando hay evaluación postoperatoria, cuando quiero saber si hay hipertrofia de estructuras que se metan al acetábulo y no me permitan una adecuada reducción de la displasia. Y el informe radiológico es de gran impacto para la familia de los médicos tratantes. Si no estamos seguros, no digamos displasia. Digamos lo que está alterado a correlación con estudios complementarios, estudios previos, seguimiento y examen físico, porque esto tiene un gran impacto tanto emocional y tanto legal, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro informe y siempre realizar una evaluación integral clínico-radiológica, ojalá con seguimiento y conjuntas multidisciplinarias, que sería lo mejor para esta patología y para estos pacientes. Muchas gracias. Bibliografía empleada, por si le quieren tomar una fotico también. Doctor, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Nos queda un tema bien revisado. Vamos a proceder entonces al panel de preguntas. Primero en el chat de los participantes, la doctora Melissa Rosero, que es ortopedista infantil, quiere hacer algún comentario. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Por acá, gracias por la participación. Muy buena charla, muy completa, creo yo. Nada más sí, pues en cuanto a la visión desde acá de ortopedia infantil, nosotros estamos apuntando a un tamizaje universal y temprano en los pacientes, porque hay estudios pues que refieren que de las displasias de cadera es tan frecuente como 1 de cada 50 caderas, mientras que la luxación de cadera pues puede ser muchísimo más poca, por decirlo así. Sí, hay estudios que hablan de 1 cada 500, y esas caderas displásicas terminan estando con exámenes físicos completamente normales y terminamos realizando diagnósticos tardíos en caderas luxables o subluxables por encima de los 6 meses o por encima de los 4 meses, cuando el arnés de Pavlik, que es el tratamiento, el gol estándar en los bebés por debajo de 6 meses, ya no nos hace tanto efecto. Entonces, lo ideal o lo que nosotros estamos como tratando de proponer a nivel Latinoamérica es un tamizaje temprano con ecografía de caderas al mes, 2 meses por máximo de vida,
para que el diagnóstico se haga temprano y el tratamiento se haga temprano. En teoría, el método de GRAF es lo suficientemente confiable y reproducible como para poder nosotros tomar decisiones de tratamiento y diagnósticas y empezar un tratamiento oportuno en estos pacientes, disminuyendo pues la displasia, porque nos llegan pacientes todavía a los 3 años, 4 años displásicos con exámenes físicos normales, que se les toma una radiografía por tamizaje y entonces se encuentra la displasia de cadera. Entonces la idea es que no lleguemos a ese punto para no estar haciendo cirugías tardías, sino poder hacer un tratamiento más temprano. En Imanaco, por ejemplo, con la otra ortopedista infantil, nosotros estamos tratando de paciente que llegue temprano, tomamos ecografías tempranas o los que van saliendo que logramos valorar en la clínica, y con algunos pediatras, y los hemos encontrado displásicos tempranos, y con el arnés de Public les ha ido súper bien. Los diagnosticamos 2, 3 meses y a los 6 meses tenemos pacientes con caderas completamente normales, con alfas que empezaron en 42 incluso, o inclusive caderas luxadas, que se lograron corregir completamente y quedaron completamente normales a los 6 meses. Entonces, pues si yo quisiera como dejarles la espinita de no nos confiemos solamente en el examen físico, porque terminamos haciendo diagnósticos muy tardíos todavía de displasia de cadera, y ahorita ya todo va evolucionando. Y pues si ustedes, que son los que hacen las ecografías, más bien trabajamos como en equipo y podemos estar haciendo diagnósticos tempranos, pues sería muchísimo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. La verdad que enriquece mucho la charla. Entonces, todos los argumentos que usted expone son súper válidos y sería buenísimo que eso fuera así. La charla, pues yo la basé como en la evidencia disponible y encontré incluso una guía de práctica clínica de recién nacido sano. Esto es del Ministerio de Salud de 2013. Entonces, 2013. Entonces es la más actual, pero hay unos datos que pues yo creo que están un poco, como usted dice, hay una espinita ahí que sería clave, y de acuerdo a eso generar pues, la necesidad de que exista alguna otra guía de práctica clínica dada por el ministerio que permita que hagamos tamización con las herramientas disponibles que tenemos, pues que ustedes ven que la ecografía es reproducible, no es tan difícil, no hay que tenerle miedo. Va a requerirse una curva, obviamente, pero yo creo que entre ortopedia infantil y radiólogos se puede sacar adelante y se puede dar un mejor tratamiento a estos niños que, como lo dije, lo mencioné, el pronóstico depende de diagnósticos tempranos, de tal manera que estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora Rosero, y tiene toda la argumentación válida, y pues por nosotros estaríamos de acuerdo en incluir estos exámenes de tamización acá en el país. Sería fantástico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doc. Bueno, doctor, gracias. Otra pregunta, el doctor André Mendoza pregunta que si en esta patología es mejor ser sensible o específico. Como toda prueba de tamización, es mejor ser sensible. ¿Sí? Entonces, y esa prueba de tamización, entonces, en un país en el que, en cualquier país, los exámenes de tamización en general tienen que ser económicos y tienen que ser aplicables. Entonces, la ecografía sería fantástica en esas. Es sensible, es reproducible, es económico, pero tiene su lío que es operador dependiente. Entonces, lo que se necesita es hacer una curva que permita que los radiólogos pediatras, sobre todo radiólogos en formación, fellows de radiología pediátrica, estén muy entrenados, y ojalá radiólogos generales estén muy entrenados para que podamos hacer una tamización con este examen. Entonces, como toda prueba, para responder la pregunta, se busca sensibilidad. Coger la mayoría de pacientes posiblemente enfermos, así coja algunos que no están enfermos, los puedo sacar, pero no dejar pasar algunos, ¿cierto? Algunos que estén enfermos, porque si dejo pasar esos que están enfermos, pues son los que van a llegar después, como dice la doctora, a los 3 años con estas catástrofes de caderas que a veces uno ve. Muchas gracias por la pregunta. Doctor Gabriel, Perdón, no. discúlpeme, No, repito. Qué pena que tenía el micrófono apagado.
La doctora Nuri Barco Cabrera pregunta si en la radiografía solo está alterado el ángulo acetabular, ¿a cuánto tiempo se sugiere el control? Ok, buena pregunta. Entonces, a veces yo veo que lo que arrancan a hacer los recientes, digamos, aquí en la Misericordia, a veces me pasa, que en general esas caderas que dicen tamización generan susto. Entonces ellos dicen, uy, no, esto va a estar difícil de leer, tiene sus consecuencias médico-legales, consecuencias para el niño, mucho impacto para la familia. Difícil leer esta cadera. Lo primero es eso, que no tengan susto, sino que adquieran toda la responsabilidad y el conocimiento necesario para hacer una buena labor, ¿sí? Quizá ese radiólogo, esa persona que está sentada frente a esa imagen sea lo único que tenga ese paciente para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero eso, no tenerle miedo a hacer, pero entonces yo veo que ellos arrancan con el índice acetabular. Y no, porque entonces cuando ven otra radiografía de musculoesquelético arrancan en el orden que es, estructuras óseas, relaciones articulares, tejidos blandos. Acá tómese su calma, ¿no? Tómese calma y mire lo mismo, estructuras óseas, relaciones articulares, tejidos blandos, y deje para el final el índice acetabular. Si el índice acetabular es el único que está alterado, menciónelo, nómbrelo y seguimiento recomendado. Entonces, ¿cómo establecemos ese seguimiento? Ese seguimiento, pues, el ortopedista infantil tendría mucha más autoridad para saber cuál es ese seguimiento, con el examen físico, con las pruebas que tiene, con todo eso, pero en general va a ser individualizado. Lo mejor sería hacerlo individualizado, no irradiar tanto a los pacientes, mirar qué tan alterado está ese único parámetro, que no me hace diagnóstico de displasia, repito, y el ortopedista infantil sería el que más autoridad tiene para saber cuándo hacer ese seguimiento. Si está muy alterado, muy encima, y él tiene dudas de otros parámetros que puedan estar mal, en un seguimiento más estricto, más cercano. Pero si no, puede hacer un seguimiento con su examen físico normal, ya conoce el paciente, tiene toda la historia clínica, dice, no, a este le puedo dar más gabela, un seguimiento no tan seguido. Perfecto, doctor, muchas gracias. Creo que va quedando claro la cosa. Tenemos otra pregunta de la doctora Gina Mancera. Pregunta, buenas noches, ¿qué tanto se usa el índice de Smith? El índice de Smith, sí, creo que lo leí en algunos de los artículos que estaban ahí mencionados, no es tan frecuentemente utilizado. No es tan frecuentemente utilizado y ha tenido mejor reproducibilidad y mejor rendimiento el acetabular, el centro borde y amador, que son los tres pues grandes que hacemos, que son ángulos, ¿no? Entonces también lo recomendable es, aprovecho esta pregunta, para a los ángulos decirle ángulos, que se van a dar en grados, y a los índices decirle índices, arco de Shenton, arco de Calvé, y lo otro sí serían ángulos, ángulo, que sería mejor decirle ángulo que índice, ángulo acetabular, ángulo centro borde, ángulo centro borde amador, serían los recomendados y más utilizados. El de Smith no es tan frecuente ni tan reproducible. Bien, la doctora Claudia Cabarcas agradece la charla y pregunta, en el caso comentado de tamizaje al primer mes o segundo mes, aquellos que por GRAF son caderas inmaduras, ¿se indicaría control en cuánto tiempo o cómo se manejaría? Ahí la doctora Rosero comentó a continuación que de acuerdo al método de GRAF, las caderas por encima del 2B son tratables. ¿Tiene algo que comentarnos, por favor, doctor? Ok, sí, señor. Un saludo a Claudia, que fue residente nuestra, ya dentro de poco radióloga. Tuvo la oportunidad de estar con otra en la Misericordia, medir caderas, hacer el ejercicio. Entonces, agradezco la pregunta. En ecografía, entonces, si usted ve que hay una alteración, lo recomendado sería seguimiento ecográfico, ¿sí? Al mes. Y ya, si ese coincide con que va a tener más de 4 meses, ya sería seguimiento radiológico, ¿no? Pero entonces lo recomendado es hacer seguimiento estrecho, al mes. Si ya se salta a 5 meses o 4 meses, pues ya se recomienda seguimiento radiológico en un mes. Y se me olvidaba decir que esto ya se ancla con la pregunta de la doctora, con los comentarios de la doctora ortopedista infantil. Entonces, el seguimiento, cuando tenemos pacientes con arnés de Pavlik, se hace con ecografía. Lo recomendado es hacerlo con ecografía
sin ningún movimiento, podemos tener buenas imágenes y decirle todas las medidas y todo lo que podemos evaluar en nuestra ecografía. Bien, para complementar ese comentario que hizo el doctor Jason Vallejo nos pregunta precisamente que si las imágenes se hacen con arnés o sin arnés y cuál sería el protocolo de seguimiento. Ok, si el paciente está con arnés, se hace con arnés y se hace con ecografía. No movimientos, no TAC, no resonancia. Ahí la ecografía es muy bonita y ve todas las imágenes y todos los ángulos que necesitamos hacer y solo se necesita curva, hacer y hacer y hacer y hacer. Aprovecho un saludo para el doctor Vallejo que hizo posible esta charla y que me hizo la invitación. Muchas gracias, doctor. Bien, el doctor André Mendoza dice que pregunta si le piden eco y radiografía a los 4 meses y uno es normal, ¿a cuál se le cree? A cualquiera que sea anormal. Y ese determina el seguimiento en el tiempo. Bien. ¿Listo? El doctor Carlos Alberto Caicedo pregunta por radiología, ¿cuáles serían los criterios de cadera inestable? Por radiografía, cadera inestable, bueno, la cadera inestable es aquella que sea que se subluxe o que se luxe. Esto es más un criterio ecográfico y de examen físico. Acá se determina específicamente si está en cuadrante lateral inferior o en cuadrante superior lateral, se dice subluxada y luxada respectivamente. Acá no existiría el término inestabilidad. Muy bien. Bueno, por aquí hay unos agradecimientos de la doctora Gine Mancera. La doctora Deliana Ropero hace un comentario. Dice, buenas noches. Situaciones importantes también para tener en cuenta en el tema del tamizaje. Primero, el examen físico es también operador dependiente y hay preocupación hacia los programas de medicina sobre la formación de los médicos generales. Segundo, en Colombia y en muchos otros países no se dispone de ecografía en varias regiones y se opta por utilizar radiología incluso desde los 3 meses. Muchas gracias. Eso sí, totalmente de acuerdo. Eso es una realidad de un país, ¿no? Eso no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca. Sí, de acuerdo. De acuerdo. La Y disponibilidad de las dos. en nuestro país nos encontramos unas cosas pues que no es el deber ser. Pero pues sí se recomienda para los muchachos que se van a hacer el rural, para los que estén en provincia, que se intente hacer lo mejor posible. Si la guía de práctica clínica nos dice el paciente necesita tal examen y no está en el municipio, se traslada, porque va a estar muy bien sustentado y la EPS lo va a recibir de esa manera, porque hay una guía práctica clínica que lo respalda. Entonces yo sí les aconsejo que tengan muy bien la norma en su cabeza, sobre todo si hay guías de práctica clínica en su hospital, investiguelas, apréndalas, para que al paciente no se le niegue algo que se debe hacer, ¿sí? El deber ser es bien importante y nuestro criterio clínico y médico debe primar sobre todo esto. Y de acuerdo con que la guía debe incluir, como lo dijo la doctora ortopedista infantil al comienzo, debe cambiarse y debería incluir las imágenes por todo lo que hemos hablado, porque el examen físico es operador dependiente, o sea, hay escuelas que dicen que no le enseñan, no, es que no es un clic, el clic no da positiva a la prueba, es un salto o una caída abrupta, como una sensación de salida de la cabeza del acetabul. Hay escuelas que le dicen que con un clic ya es positivo el examen. Eso es bastante grave y eso baja sensibilidad y especificidad del examen y hace más difícil todo lo que estamos hablando. Entonces hay que coger experiencia, ustedes de manera individual y en su práctica hacer curva, mirar siempre si ante la duda opte por el paciente, hombre. Si no sé si es positivo o negativo, no estoy muy seguro, pues quizá para optar a favor del paciente lo más favorable sería darle positivo para que se le haga un seguimiento y es mejor que después le digan que no, que bueno, que salió bien, a dejar escapar un paciente con displasia, ¿no? Lo que me preguntaban al comienzo, ¿qué es mejor ahí? ¿La sensibilidad o la especificidad? La sensibilidad. De
acuerdo. Del paciente y siempre ofrecerle lo mejor de acuerdo a prácticas clínicas. Bien, tenemos una siguiente pregunta, doctor. Espero. La doctora Jennifer Richardson Marulanda, perdón, o el doctor Jennifer Richardson Maturana, y lo dije mal, pregunta, ¿el índice de CHAP se utiliza en qué rango de edad? Y el mismo doctor pregunta, perdón, ¿en qué caso se utiliza la proyección en ranas? La misma pregunta, o las dos preguntas hechas por el mismo doctor. Si es sospecha de displasia, no se hace rana. Si es sospecha de deslizamiento epifisiario, se hace rana. Esto ya es por el rango, le estoy hablando de 8 a 12 años. Si es PERTES, se hace rana, esto ya es de 4 a 8 años. Pero ya en el rango de displasia, que es hasta, pues, recién, pues, de 4 meses hasta 4 años, en general no se recomienda hacer rana, ¿sí? Porque la patología más frecuente en ese grupo de edad en lactantes es displasia de cadera y se recomienda eso. Pero si ya usted sospecha PERTES, hágale rana. Si sospecha deslizamiento epifisiario, hágale rana complementaria, ¿sí? Y la primera pregunta es, después de 3 años, se hace CHAP, después de 3 años. Y pido disculpas a la doctora, es doctora Jennifer Richardson Maturana, lo dije mal al principio. La siguiente pregunta es el doctor Carlos Quirós. Dice, si a los 4 meses no están osificadas las epífisis femorales, ¿a los cuántos meses sugerimos el seguimiento? A los 6 meses. Usted se preocupa y tiene que escribirlo en su informe y preocuparse si después de los 6 meses no hay una osificación de las epífisis femorales. Y en cualquier momento se haya asimetría, ¿no? Pero a los 4 meses me puedo aguantar. Yo a veces le digo, no osificados aún, hallazgo normal para la edad, porque tiene chance hasta los 6 meses de edad para que eso empiece a osificar. Perfecto. El doctor Carlos Eduardo Bolaños Andrade pregunta, ¿la maniobra de Barlow y Ottolani es necesario colocarlos en el informe o esto lo dejamos para el clínico? ¿Qué tiene más sensibilidad? Para el clínico, exacto. Sí, sí, él es el que hace todo eso todos los días. Bueno, la mayoría de veces tiene mucha más experticia para el clínico. Y nosotros lo mencionamos como maniobras dinámicas. Se hicieron maniobras dinámicas de abducción, aducción, ¿cierto? Para ver el comportamiento con nuestra visualización ecográfica, ¿sí? Ahora que si yo veo que al examen físico hay un salto, hay una anormalidad, pues pongo mucho más ojo, pero tiene que hacerse evidente y notorio y lo leo desde el hallazgo ecográfico, no desde el examen físico. Muy bien, doctor. Creo que ya terminan las preguntas aquí en el panel que tenemos del webinar y los que están pues paralelos. Yo personalmente le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación para esta charla, el tiempo que invirtió por supuesto en ella y al transmitirnos su experticia y entrenamiento. Creo que es muy útil y como vemos es una necesidad en nuestro ejercicio diario. Donde que queremos ya quitar más tiempo, le damos las buenas noches a usted, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por conectarse y participar y seguro que esto nos va a ser muy útil para nuestro ejercicio constante. Muy buenas noches. Bueno, agradezco inmensamente la invitación, ojalá sean muchas más. Agradezco los comentarios, las preguntas, eso demuestra interés, demuestra que pusieron cuidado y eso pues es enriquecedor para un expositor. Muy amables. Un abrazo. Gracias, doctor. Muchas gracias, lo mismo. Muy buenas noches.